días en México y buenas tardes en Argentina. Compañeras y compañeros universitarios, sean bienvenidos a esta mesa de análisis sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial y sus implicaciones para la integridad académica, misma que se desarrolla en el marco de las Jornadas Académicas 2023, Integridad Académica e Inteligencia Artificial. Agradecemos la participación de nuestros panelistas, el doctor Federico Alba Larrondo, el doctor Luis Medina Gual y el licenciado Mario Cortés Rodríguez. La presente mesa de análisis tiene por objetivo reflexionar respecto a las implicaciones para la integridad académica del uso de herramientas de inteligencia artificial. En ese sentido, a continuación, me permitiré explicar la dinámica de la actividad que realizamos esta mañana para posteriormente dar pie a la participación de cada uno de nuestros panelistas. En cuanto a la dinámica, les compartimos que tendremos una primera ronda respecto a una postura inicial hasta por 5 minutos para cada participante. Una segunda ronda en la cual responderán la primera pregunta en torno a 10 minutos por participante. Una tercera ronda en la cual responderán una segunda pregunta y tendrán hasta 10 minutos para responder. Una cuarta ronda respecto a las conclusiones que cada panelista aportará hasta por 5 minutos. Finalmente, su servidor, con el carácter moderador, llevará a cabo la lectura de las conclusiones de este panel hasta por 5 minutos. Una vez que se dé lectura a las conclusiones, abriremos el espacio para preguntas y respuestas. Procedemos a la presentación de los panelistas en el orden de intervención. Primero, tenemos al doctor Luis Medina Gual. Él es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac y egresado de la 9ª generación del Programa de Excelencia Vértice Anáhuac. Cursó la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Evaluación Educativa por la Universidad Anáhuac, México y la Universidad Complutense de Madrid. Fue consultor responsable de Bachillerato Anáhuac para México y El Salvador en la red de colegios Semper Altius. Actualmente es profesor de tiempo completo y coordinador del doctorado interinstitucional en Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ha presentado trabajos de investigación educativa básica y aplicada con las líneas de investigación de evaluación del aprendizaje y de identidad docente. El doctor Medina ha sido acreedor al Premio Naucalpan de la Juventud 2008 en la categoría académica, así 3 veces reconocido con el Premio FIMPES de Investigación Educativa. El doctor Medina Gual es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es importante tener este planteamiento inicial. El uso de la inteligencia artificial ha traído grandes ventajas en el desarrollo de actividades cotidianas y en el ámbito académico no se ha quedado atrás. Pero evidentemente todo gran avance tecnológico en este caso trae consigo grandes responsabilidades y, por qué no decirlo, grandes retos. Desde esta perspectiva, doctor Luis Medina Gual, ¿qué implicaciones tiene el uso de herramientas de inteligencia artificial para la integridad académica? Muchísimas gracias a todas y a todos por la invitación, por estar aquí presentes el día de hoy. Y pues creo que justo inicias con un tema, yo creo que una pregunta muy provocadora, ¿no? Que nos habla acerca de esta frase que cierto personaje, digamos, como de series, ¿no? Mencionaba que era: con gran poder viene gran responsabilidad, ¿no? El tío Ben que nos decía. Y ahí en particular, habríamos de pensar si en realidad, frente a lo que tenemos, es un gran poder, ¿no? Estaríamos realmente en la inteligencia artificial justo con un nuevo tipo, digamos, como de herramienta que verdaderamente apoyaría, digamos, a realizar tareas que cotidianamente realizamos los académicos, los estudiantes. Y en ese sentido, pues mencionar que básicamente cuando hablamos de inteligencia artificial, me parece que tendríamos nosotros que estar hablando justo de, o pensar desde el origen de qué es la inteligencia artificial. Si pensamos el término inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia, quizá la definición más clásica que existe, la capacidad de resolver problema, artificial, que no viene, digamos, como de un ser humano, ¿no? Pues en realidad estaríamos justo frente a una tecnología que en teoría podría apoyar a realizar algunas tareas de desarrollo o de solución de problemas, ¿no? Y que, pues, en teoría, ¿no? Lo que podría hacer es apoyarnos en estas tareas. Ahora, ha habido muchísimo al respecto, ¿no? En particular, yo creo que uno de los grandes personajes que en últimas épocas ha escrito, digamos, en contra de este tipo de inteligencias de tecnología es el consagrado Noam Chomsky, que seguramente todas y todos hemos escuchado, ¿no? Chomsky en particular, él arguye que literalmente este tipo de herramientas son un tipo de plagio tecnológico, ¿no? Y que en realidad, pues, solamente los estudiantes que no tengan interés en aprender son aquellos que lo utilizarían. Yo en realidad diría que
me parece que la visión en particular de Noam Chomsky sin duda tiene un peso desde donde lo está mencionando, pero también creo que hay algo que es muy real, ¿no? Que está pasando, que es cómo esto se ha ido integrando en la cotidianidad, digamos, de las aulas, en la cotidianidad también de todos los espacios académicos, incluidos, y hay que mencionarlo, la investigación, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, hemos visto que el uso se ha empezado a incrementar. Yo mismo en la Universidad Iberoamericana hemos tenido ahí espacios donde nos ha tocado discutir acerca de si el uso que se le está dando por parte de las y los estudiantes es o no, digamos, como adecuado. Y en ese sentido, por ejemplo, una primera reflexión que hemos tenido es que es difícil hablar de plagio en estos términos de la inteligencia artificial, dado que plagio supone que estamos copiando de alguna persona y en realidad nosotros lo que estamos haciendo es un símil como si tuviéramos un software de análisis de datos, metemos datos, pasa por un modelo y finalmente nos da un output que nosotros podemos utilizar. Y es, digamos, un símil en tanto que realmente pasa algo muy similar, ¿no? Simplemente que el modelo, pues el producto es un lenguaje natural. Para ir, digamos, como redondeando un poco esta primera intervención, ¿no? 5 minutos es corto, pero al menos algunas ideas clave. Me parece que es interesante el posicionamiento de diferentes actores académicos a lo largo de este tiempo. Primero, yo creo que una primera reacción que salió en los distritos escolares de Nueva York y algunas universidades europeas, incluida Francia, fue literalmente banear o prohibir, digamos, este tipo de tecnologías, porque se suponía que sustituía, digamos, algunas funciones, digamos, como de lo universitario. Sin embargo, poco a poco, ¿no? Esta voz, digamos, como de prohibición, en realidad se ha ido cambiando o tornando a una voz de reflexividad, donde lo que nos permite también es, uno, reflexionar acerca de la imposibilidad que tenemos las instituciones de educación superior de evitar el uso de toda inteligencia artificial, ¿no? Ahorita Microsoft 365 está integrando, por ejemplo, inteligencia artificial a través de Copilot, entonces es imposible, digamos, como encerrarnos en esa burbuja, y también pensar que esto de la inteligencia artificial, pues es algo que entre más lo prohibamos, vamos a continuar separando lo que sucede en el mundo real a lo que sucede en las instituciones de educación superior. Y es interesante porque justo Bachillerato Internacional ya ha dicho que se puede utilizar e inclusive hay algunas instancias como por ejemplo Elsevier, digamos, editorial muy importante que en particular, por ejemplo, dice y reconoce la importancia de mencionar el uso de este tipo de inteligencias en el desarrollo de trabajos, siempre y cuando no se instituyan funciones sustantivas del investigador, que es la generación, por ejemplo, de conocimiento o de insights a partir del trabajo de datos. Entonces, tenemos muchos retos, ¿no? Que yo los dividiría básicamente, uno, en costo, en el sesgo que puede traer el uso de esta tecnología por cómo fue entrenado, en el uso de la privacidad y sin duda en este tema de la ética y el plagio o más bien deshonestidad académica, que ya tendremos un poco de más tiempo para poder profundizar. Muchas gracias, doctor Luis Medina Gual, por su intervención. Ahora daremos el uso a la voz al licenciado Mario Alberto Cortés Rodríguez. Él es profesor e investigador titular A de tiempo completo en la Facultad de Filosofía Dr. Samuel Ramos Magaña de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde hace 33 años. Tiene estudios de licenciatura en Filosofía y en Ciencias Físico-Matemáticas, ambas por la misma universidad, y de maestría en Filosofía de la Ciencia en la UAM Iztapalapa y de Filosofía de la Cultura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus áreas de trabajo son la lógica, la teoría de la argumentación, la filosofía de la ciencia y la bioética. Ha sido profesor invitado en las facultades de Ciencias Físico-Matemáticas, de Medicina, Dr. Ignacio Chávez, y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma Universidad Michoacana. Ha participado en conferencias, mesas redondas, coloquios, seminarios y congresos regionales, nacionales e internacionales en temas de sus áreas de trabajo. Asimismo, ha publicado en revistas y libros colectivos, ha sido director de la revista Sentidos de la Facultad de Filosofía y ocupado diversos cargos en la administración universitaria como consejero técnico universitario y director de la facultad, cargo que actualmente desempeña. El licenciado Mario Alberto Cortés es miembro fundador del Colegio Michoacano de Bioética AC. En ese sentido, licenciado Mario, le hacemos la misma pregunta. ¿Qué implicaciones tiene el uso de herramientas de inteligencia artificial para la integridad académica? Pues gracias por la invitación a la maestra Adriana, a los organizadores de este evento y a quienes están
presentes ahorita en la sesión y que probablemente otros más puedan revisarla posteriormente en las plataformas en las que quedará ubicada esta exposición. Bueno, hay mucho que decir. El doctor Medina Gual sin duda ya ha expuesto cosas que tienen que ver con las preocupaciones que de manera como muy inmediata van surgiendo de este tipo de tecnologías que son bastante recientes. Tengo un hijo que trabaja en este tipo de sistemas y ya tiene 4 años que egresó de la universidad, aquí de la INES de la UNAM, que está en Morelia, y dice que cuando estaba estudiando apenas era algo que estaba como pues en pañales, se hablaba de ello, pero era algo que se pensaba que faltaba tiempo todavía para que saliera a la luz. Y en cosa de 4 años lo tenemos aquí presentes y con consecuencias que estamos, como esta misma mesa tiene como objetivo, tratar de establecer y de desentrañar. A mí me gustaría iniciar con una pues tesis que habitualmente surge en este tipo de temáticas, que es una tesis muy, digamos, socorrida, que habitualmente la pensamos y la aceptamos sin mucha crítica y sin mucho análisis, pero que acaba siendo problemática en el fondo. Me refiero a esta tesis de lo que se llama la neutralidad ética de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pensar que la ciencia y la tecnología tienen, digamos, como valores propios, que son de naturaleza más bien epistémica y que no pueden ser evaluables este tipo de prácticas desde el punto de vista de la ética. Y que en último caso, si algo puede ser evaluable desde el punto de vista ético, son las aplicaciones o los usos que hagamos de este tipo de elementos, no tanto del conocimiento que la ciencia nos provee, como de los artefactos o de las tecnologías que van surgiendo pues en diferentes instancias, ¿no? Y entonces digamos que estamos en una especie como de purismo ético en el caso de la investigación científica y tecnológica y que solamente queda, insisto, en el ámbito de las aplicaciones y de los usos cuando podemos empezar a determinar la validez o corrección de esas aplicaciones y de estos usos. Y entonces el planteamiento acaba siendo relativamente sencillo, ¿no? Tratemos de hacer aplicaciones correctas, éticamente justificables de este tipo de tecnologías y tratemos de evitar aquellas aplicaciones que pueden ser peligrosas o que cuestionadas desde el punto de vista ético, pero como que no vamos más atrás respecto a la intencionalidad con la cual este tipo de tecnologías se produce, ¿no? Pensamos que la dinámica del conocimiento científico y tecnológico tiene que ver con claro, con el crecimiento del conocimiento, con el desarrollo, con llevar a cabo aquellas posibilidades, tanto epistemológicas como tecnológicas que van surgiendo en estas disciplinas y que, bueno, ya después sabrá qué hacemos con ellas, pero como si fuera una especie de dinámica propia, ¿no? Que no tiene ningún tipo de interés y de objetivos preconcebidos por alcanzar. Entonces, creo que esto nos plantea necesidades importantes que son de alguna manera simultáneas al planteamiento que estamos haciendo aquí de qué tipo de consecuencias puede tener para la integridad académica este tipo de herramientas y también los usos, me parece que muy adecuados y muy, digamos, pues felicitables, ¿no? Que podemos encontrar ese tipo de tecnologías. Y eso tiene que ver con el hecho de que se requiere también, insisto, de manera simultánea, una especie de alfabetización a la comunidad en general, a los estudiantes, las estudiantes y en general al público sobre cómo funcionan este tipo de tecnologías, ¿no? Me parece que hablamos a veces, claro, ya con mucha soltura de este tipo de temáticas, pero no alcanzamos en el fondo a comprender lo que está, digamos, detrás de este tipo de tecnologías y la forma en que funcionan, al menos grosso modo, ¿no? Recordar que una de las tesis también que en el ámbito de la filosofía y la ciencia se ha expuesto en los últimos años es la de participación pública de la comunidad, de la sociedad, para determinar hacia dónde se dirigen los desarrollos tecnológicos y científicos y sus aplicaciones. Y el argumento que siempre se da para determinar que esta participación pública es innecesaria y hasta contraproducente es el hecho de que las personas habitualmente no tenemos un conocimiento técnico suficientemente fino para poder opinar de manera fundada sobre este tipo de sistemas técnicos o científicos y por lo tanto que tengamos una opinión relevante hacia dónde dirigir este tipo de tecnologías. Y parece como si no se pudiera hacer nada al respecto y a mí me parece que se puede hacer mucho y ahora falta este tipo de alfabetización que tiene que ver con una especie de exposición bastante más digamos, comprensible, mucho más cercana al lenguaje habitual de una persona educada, digamos, de manera
al menos una educación básica, que pudiera comprender, digamos, cómo funciona este tipo de tecnologías y entender también de alguna manera qué tipo de riesgos implica desde la propia intencionalidad para desarrollar este tipo de tecnologías, como los usos que podemos hacer de ellas, ¿no? Y claro, en el ámbito de académico, que es lo que nos ocupa en esta mesa, pues me parece que pasa lo mismo, ¿no? Las mismas universidades, ya también lo decía el doctor Medina Gual, cada vez se hacen más uso de este tipo de herramientas, o al menos están a la vista como algo que tenemos que explorar para ver qué tipo de consecuencias pueden tener, tanto, insisto, adecuadas como problemáticas en la actividad académica de las universidades, que es lo que conocemos de manera más cercana. Pero, insisto, falta todavía esa especie como de mayor acercamiento a una comprensión mayor de cómo funcionan este tipo de herramientas, y sobre todo explorarlas de una manera, pues, digamos, crítica, ¿no? Más adelante voy a hablar un poquito de una interacción que tuve, primera interacción, digamos, con el ChatGPT, que yo no soy muy habitual a este tipo de herramientas, pero cuando uno está ante ellas, uno dice, a ver, de veras, será como me lo platican, y les platicaré, bueno, les pondré un poquito lo que traté de hacer. Claro, no siempre intenta ponerle zancadilla a este tipo de sistemas, ¿no? Decir, bueno, a ver, de veras así es tan maravilloso, podemos fácilmente hacerlo caer de repente, y bueno, veremos un poquito lo que pasó con esta primera interacción. Por lo pronto, pues aquí dejo la participación y escucharemos al siguiente participante, el doctor Larrondo. Gracias. Le agradecemos, licenciado Mario Alberto Cortés, por su intervención. A continuación escucharemos al doctor Federico Manuel Álvarez Larrondo. Él es doctor en Derecho, profesor responsable de Cátedra Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Es profesor titular de la Cátedra de Derecho Artificial en la Universidad Atlántida, Argentina, y es ex árbitro titular del Tribunal Arbitral Permanente del Colegio de Abogados del Mar del Plata. Días para ustedes, tardes para nosotros aquí en Argentina, para todos y todas. La verdad que para mí es un inmenso honor. Ustedes ya tuvieron en encuentros anteriores un análisis del desarrollo con la profesora Loreto Bravo sobre el impacto de la inteligencia artificial, pero me parece que, como bien han desarrollado el profesor Medina Gual, en cuanto a los desafíos que nos plantea, quiero marcarles algunas cosas que puede hacer la tecnología, ¿no? Por ejemplo, es el CEO de NVIDIA. NVIDIA es hoy la empresa más importante, generadora de los sistemas que en los hechos alimentan al grueso de las máquinas. Y esta es una presentación que hizo oportunamente, en el cual lo que intentaron es representarlo a él con tecnología, con inteligencia artificial, de modo tal de colocarlo en un espacio, en una presentación que poco a poco se fue elaborando con inteligencia artificial, donde vemos que las imágenes son absolutamente realísticas, donde él es representado a través de la toma de millones de imágenes sobre sus movimientos, donde en los hechos se van analizando sus prácticas, sus movimientos más usuales, y con el cual a su vez se representa su voz. De hecho, esto fue la base para que él hiciese la presentación ante todos sus empleados, rindiendo cuentas en el ejercicio de ese año. Ahora, ese CEO de NVIDIA fue visto por todos los empleados, por todos los directivos. Todos terminaron aplaudiendo su presentación, y como habían pasado 15 días y nadie se había dado cuenta de que en realidad todo había sido falso, tuvo que salir la empresa a explicar que en realidad el CEO nunca había estado en ese lugar, que nunca había dado esa entrevista, y que en los hechos, en verdad, lo que habían visto era una creación hecha por inteligencia artificial. Es decir, habíamos puesto a uno de los principales CEOs hoy del mundo ante una audiencia, y ante esa audiencia hizo un discurso, se movió, gesticuló, y todo lo que estábamos viendo era falso, no existía. Ahora, días pasados apareció esto. En realidad, para cualquiera de nosotros, suena como una canción que en realidad en los hechos va ganando en ritmo, etc. Y todos lo escuchamos. Para aquellos que conocen al cantante, van a reconocer la voz de Drake, y después van a reconocer la voz de Weeknd. Ahora, ¿qué es lo novedoso de esto? Que esto que estamos escuchando
en realidad no existe. ¿Por qué no existe? Porque ni el cantante Drake ni Weeknd cantaron esta canción, porque no sabían de su existencia y porque se enteraron un día, cuando todo el mundo lo felicitaba por la aparición de esta canción, que en los hechos se habían hecho famosos. Pero la verdad es que ninguno de los dos había participado dentro de esa canción. Y esto empieza a mostrarnos la potencialidad de la inteligencia artificial. Es decir, qué es lo que puede generar escenarios en los cuales algo que no existía, que en realidad tiene la voz de estas personas, ni siquiera representa lo que ellos han planteado. Tal es así que este año los premios Grammy van a aceptar que las canciones ya no sean solamente humanas, sino que las mismas sean presentadas por humanos con el único requisito de que el 20% de la composición o interpretación esté hecha por humanos. El 80% restante puede estar hecha por inteligencia artificial. Y es este el escenario que nos pone de cabeza, sobre todo aquellos quienes debemos enfrentar la aplicación de una tecnología que antes parecía circunscripta al divertimento, al entretenimiento, y que hoy empieza a golpear las puertas de nuestras altas casas de estudio, de nuestros centros, y que por eso generan debates tan importantes como el presente. Para que ustedes vean, esta imagen que ustedes están viendo, en realidad no es la creación de ningún humano, o sí, según lo que veremos hoy, sino que es una creación de Bing, usando justamente la potencialidad de crear imágenes en base a una instrucción, a un prompt que nosotros le hemos dado, en el cual lo que le pedimos fue: por favor, crea la imagen de un docente universitario atiborrado, superado por la aparición de sistemas de lenguaje natural. Y esto es lo que nos crea el sistema. Pero para nosotros lo que ha sido realmente revolucionario es la aparición de GPT-4, porque lo que ha hecho es crear lenguaje, utilizar el lenguaje y con eso generar nuevos datos, nuevo conocimiento. No es algo muy distinto a lo que nuestro gran Jorge Luis Borges hace mucho tiempo, en la década del 30 del siglo pasado, planteaba en su obra La máquina de pensar de Raimundo Lulio, donde en los hechos él había establecido una figura en la que iba cambiando las distintas imágenes dentro de esa roseta, y ahí aparecían distintos lenguajes, distintas finalidades. Doctor, le queda un minuto. Un minuto, perfecto. ¿Qué es lo que tienen estos sistemas? Hay que tener en claro algo. Así como Bonetta imitó a Luis Miguel, o como en nuestro país Nick Carriera representó a Fabiana Cantilo, lo que hacen estos sistemas es imitar, y en realidad interpretan la actividad humana, y lo hacen simplemente con fórmulas matemáticas. Es decir, lo que hace un sistema como ChatGPT es evaluar a través de los transformers cuál es la palabra que debería seguir a aquello que le antecede. Por lo tanto, no tienen un razonamiento humano, no generan texto basado en hechos, sino que simplemente lo que hacen es captar datos, matematizarlos, y en base a eso establecer lineamientos. ¿Por qué es importante esto? Por lo que vamos a ver después cuando analicemos los desafíos y sigamos interactuando. Gracias, doctor Federico Álvarez Larrondo, por su intervención. Ahora vamos a la segunda ronda de esta dinámica, y consiste en responder la pregunta siguiente. La pregunta que le queremos plantear a nuestros panelistas es: ¿cuáles son los desafíos del uso de la inteligencia artificial para la docencia e investigación? Le escuchamos, doctor Luis Medina Gual, en su intervención hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Vale, pues yo creo que si bien están relacionados los desafíos tanto de la docencia como la investigación, y yo creo que ya tanto el licenciado Mario Alberto Cortés como el doctor Álvarez Larrea han empezado justo a desdibujar desde una postura ética. Yo creo que es muy interesante justo que vean que estamos un pedagogo, esto parece como chiste, ¿no? ¿Qué sucede cuando está un pedagogo, un abogado y un filósofo juntos? Bueno, este es el resultado. Pero justo yo creo que ChatGPT y este tipo de tecnologías nos convoca a este tipo de pensamiento desde la interdisciplina, ¿no? Y mucho de lo que hemos visto para reflexionar sobre la docencia y la investigación, lo que requiere justo es este pensamiento interdisciplinar o inclusive transdisciplinar. Y en ese sentido justo me parece, y empezaba a esbozar la vez pasada, que me parece que hay como 4 grandes dimensiones de los desafíos que vamos a tener que enfrentar próximamente. Uno sin duda, que es quizá el que menos hemos estado platicando, es el costo asociado con el uso de estas tecnologías.
Si bien la mayoría de ellas tienen, digamos, son gratuitas, entre comillas, si nosotros queremos utilizar ChatGPT 4, ¿no? En realidad, ChatGPT 4 y todas las aplicaciones que nos permiten dialogar, digamos, con el Internet, pues cuestan $20 al mes. Entonces, sin duda hay un tema de costos que ahí quienes lo empecemos a utilizar, yo literalmente les digo, para mí este genio en la botella es mi asistente personal diario, ¿eh? Entonces, este costo yo lo estoy absorbiendo el día de hoy y sin duda es algo que las instituciones de educación superior, ya sea en la parte de docencia o investigación, pues tendrán que empezar también a mirar como un costo, digamos, como asociado. Y eso sin duda implica brechas, ¿no? Brechas para quienes sí tienen acceso y para quienes no tienen acceso. Un segundo punto, me parece, es el tema de sesgo. Cuando nosotros le preguntamos en particular o investigamos, indagamos cuál fue el entrenamiento que obtuvo ChatGPT, ¿no? Y todos estos modelos, pues la mayoría fueron entrenados a través de textos básicamente en inglés, ¿no? Te dan ahí algunas cifras aproximadas como tanto por ciento de blogs, tanto por ciento de libros, tanto por ciento de tal, ¿no? Entonces, como bien ya empezó a esbozar el doctor Larrea, ¿no? Justo la idea es hay dos tipos de modelos de lenguaje natural. Uno de ellos es el que mencionó el doctor Larrea, que lo que hace es que predice la siguiente pregunta, la siguiente palabra, ¿no? Y otro de ellos es el que contesta preguntas, ¿no? Que se entrena a través de un listado de preguntas con respuestas y sobre eso elabora o elucubra, digamos, como los resultados más plausibles, ¿no? Y en ese sentido, los resultados más plausibles vienen con todo este sesgo y con toda esta carga, digamos, como ideológica del entrenamiento que llevaron. E inclusive una vez que tienen este entrenamiento, hay que mencionarlo, pero estos modelos ya existían desde hace mucho tiempo. El asunto es que el genio de la botella no había salido hasta que ChatGPT, OpenAI lo sacaron, porque ellos lograron hacer algo que las otras compañías no lo hicieron antes, que es una cosa que se llama entrenamiento por fuerza bruta. Básicamente lo que hicieron, ¿no? Es pusieron a una cantidad muy grande de personas, ¿no? Detrás de un escritorio que lo que hacían era evaluaban éticamente las respuestas, digamos, como del software, ¿no? Le decían, está bien, está mal, ¿no? Entonces, ahí es interesante porque nuevamente volvemos a sesgo, no solamente de cómo fue entrenado, sino también en particular de cuál es ese filtro ético, ¿no? Que utilizaron estas personas para generar ese tipo de entrenamiento de fuerza bruta de está bien, está mal, ¿no? O es éticamente correcto o incorrecto. Y otro tema también que se une en términos de docencia e investigación es el hecho de la privacidad. Y déjenme decirles que este es un tema que está detrás, que en realidad yo hasta hace poco no había reflexionado tanto, ¿no? Y es que hay un tema muy fuerte con el uso de nuestros datos y la interacción que tenemos con estas plataformas, ¿no? Ya sea como investigadores o como docentes, ¿no? Que metemos, por ejemplo, información para crear un estudio de caso o metemos datos. Yo, por ejemplo, entrené un mini chat GPT para que me pudiera ayudar a llenar más rápido, por ejemplo, los formatos que me piden en la Ibero de reflexión y cositas así, ¿no? Muy interesante lo que me da. Nunca lo utilizo de manera, digamos, como literal, ¿no? Pero toda esa información se lo quedan, ¿no? Y tanto es así que seguramente escucharon ustedes, pero hace, me parece como un mes, ¿no? Salió una noticia donde un empleado de una compañía, ¿no? Samsung, lo que hizo fue que copió y pegó literalmente parte del código de Samsung, que quería arreglarlo a través de estas herramientas, y resulta ser que esto empezó a nutrir también al modelo de ChatGPT. Entonces, digamos, como contenido que era pues literalmente el oro de la compañía, pues ya se divulgó a toda la red. Lo mismo pasa si nosotros le pedimos, oye, ayúdame a redactar una carta y le pongo mis datos y demás, eso va a nutrir también al modelo, ¿no? Entonces hay un tema de privacidad bien fuerte, ¿no? Que ha llevado, por ejemplo, empresas como Amazon a no permitir a sus empleados a utilizar este tipo de modelos si no son los desarrollados dentro de su empresa. Y eso también nos va a pasar justo cuando nuestras y nuestros estudiantes y también como investigadores e investigadores metamos nuestros datos o hagamos análisis o hagamos, digamos, cualquier producto a través de este tipo de tecnologías. Y sin duda quizá el tema, digamos, como ahí también que viene coludido, que es quizá lo que detonó esta mesa, es el tema en particular justo de la honestidad académica, ¿no? El plagio, ya, o el plagio o la deshonestidad, ¿no? Que yo en particular prefiero acuñarle el término de deshonestidad. Y a ver, ¿qué es lo que sucede? Porque si ustedes se acuerdan cuando surgió Google, ¿no? Pues en realidad los docentes lo que empezamos a hacer es, en lugar de hacer la pregunta, ¿no? De dame la biografía de Benito Juárez, ¿no? Empezamos a hacer más compleja cognitivamente la pregunta. Y lo que hacíamos era decir, en lugar de decirme
la biografía de Benito Juárez, preguntábamos, oye, ¿por qué Benito Juárez, ¿no? Tenía una formación inicial en instituciones católicas? ¿Por qué generó las leyes de reforma, ¿no? Es decir, subíamos la complejidad cognitiva y eso no venía en Google. Pues ahora lo interesante es que por más que nosotros cambiemos la tarea siempre se va a poder desarrollar a través de este tipo de softwares, bien o mal, pero al final lo van a poder desarrollar, ¿no? Entonces, esto nos invita también a reflexionar sobre el tipo de cosas y aquí lo importante es, en la docencia en particular, el cambio más allá de ser metodológico, me parecería que es más bien de fondo, de qué es lo que vale la pena enseñar y aprender, ¿no? Lo mismo pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia muchas de las consultas que nos hacían es ¿cómo hacemos que los alumnos no se copien en la pantalla, ¿no? No hagan copias de los exámenes que hacen por Zoom. Y nosotros decíamos, bueno, a eso en el mundo real se llama colaboración, ¿no? Pues algo similar también en particular con este tema, digamos, como de las tareas que nosotros dejamos, ¿no? Nos va a invitar a reflexionar más allá de solo en la parte metodológica, también de qué es lo que vale la pena aprender y enseñar. Y es que al respecto justo, y viene ahí un tema yo creo que interesante, es pensar en qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer estos modelos. Y básicamente lo que dicen es que ellos pueden hacer, si nosotros pensamos desde cualquier modelo, digamos como cognitivo, ¿no? Desde lo sencillo hasta lo complejo de tareas cognitivas, ChatGPT y todos estos modelos hacen muy bien todo lo que está aquí intermedio, ¿no? Desde memoria hasta habilidades de síntesis y evaluación. Pero los extremos, cosas de sentido común son terriblemente malos y cosas de creación de elementos noveles son terriblemente malos, ¿no? Entonces, esos dos puntos, ¿no? Nos dejan reflexionando también cuáles son el tipo de cosas que nosotros tenemos que fortalecer también en términos de pensamiento crítico a nuestros estudiantes. Y al respecto, por ejemplo, muchos de los diferentes posturas que se han hecho alrededor de la investigación es utilicen esta herramienta, citen la herramienta, ¿no? Inclusive tú puedes exportar la conversación, porque recuerden, son modelos probabilísticos. Entonces, si yo le pongo el prompt como cita, en realidad el prompt como cita, no, yo lo vuelvo a ejecutar y no me va a dar el mismo resultado, pero yo ya puedo exportar la liga en particular al prompt que utilicé, ¿no? Entonces, ahí lo interesante justo es que yo lo que puedo empezar a hacer es pensarlo en este sentido más bien como de no sustituir este tipo de elementos que no puede hacer este tipo, estos modelos, ¿no? Creación y sentido común. Y bueno, también ya, digamos, como para ir cerrando un poquito, creo que todo esto se resume también en un tema que es nuevamente la reflexibilidad, ¿no? Y la gran duda nosotros que tenemos es, las y los estudiantes lo van a hacer, lo van a usar de manera reflexiva, o va a ser, como diría Chomsky, un plagio o una copia, digamos, como muy sofisticada tecnológica, ¿no? Y ahí sí, claro que sí, y eso nos va a dar tiempo también en el siguiente momento, ¿no? De reflexionar algunas maneras que he visto a través de colegas, ¿no? Tenemos un grupo de investigación en inteligencia artificial y educación que hemos reflexionado de maneras que podemos utilizar para nuestro bien y justo también en esta tónica de no solo lo metodológico, sino el qué es lo que vamos a enseñar, algunos cambios que podemos hacer que nos permitirían alinear más para el uso en particular de la docencia. Pues yo cerraría con esto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Medina Gual, por su intervención. Ahora continuamos con la intervención del licenciado Mario Cortés. Le reitero la pregunta, doctor Mario Cortés, es ¿cuáles son los desafíos del uso de la inteligencia artificial para la docencia e investigación? Tiene usted su participación hasta por 10 minutos. Bien, gracias. Pues creo que el primer desafío sería el de aprender a utilizar esas tecnologías sin prejuicios y sin demasiado temor. Cuando se habla de inteligencia artificial, de los primeros temas que salen a la luz es este tipo luego como de invenciones fantásticas sobre las posibilidades que habría para que este tipo de sistemas se volvieran autoconscientes y empezaran a hacer decisiones de manera autónoma, cosas así. Digamos que todavía estamos lejos de ese tipo de circunstancias, y es que en algún momento se pueden realmente hacer factibles. Pero creo que en este caso no hay que tenerle, digamos, miedo a este tipo de tecnologías, sino más bien saber exactamente sus límites. Ya el doctor Medina Gual decía que, por ejemplo, ChatGPT para tareas muy sencillas, muy simples, pues la cosa no funciona muy bien, o también para cuestiones muy complejas, incluso de naturaleza matemática, tampoco funciona la cosa muy bien. Entonces sería el hecho de aprender este tipo de limitaciones y de capacidades que tienen este tipo de sistemas para aprender a utilizarlo, ¿no? Absurdo sería decir que, bueno, que no hay que hacerlo.
por los riesgos que pueden implicar. Y no es algo nuevo, ¿no? Ustedes recordarán, ya todos tenemos una edad en la cual recordamos cuando se empezaron a popularizar las calculadoras, por ejemplo, ¿no? Que se decía que iba a ser el acabose del pensamiento matemático, porque lo que aprendíamos en la escuela era, pues eso, ¿no? Hacer operaciones matemáticas, que ahora un aparato electrónico puede hacerlas de manera mucho más rápida y eficiente que nosotros, que nosotras. Y eso aparentemente implicaba el término, la finalización de estas capacidades y del pensamiento matemático en la escuela. Bueno, no es así. Las matemáticas no se reducen a cálculos y hacer operaciones numéricas, así que quizá, ¿no? Lo que también decía el doctor Medina, el hecho de quizá poder cambiar a cosas más importantes, ya que tenemos forma de resolver esto, ¿no? Claro que un estudiante de educación básica debe saber las operaciones básicas, pero tampoco se trata de que pueda hacer multiplicaciones con 20 cifras ni nada por el estilo, como si eso fuera aprender matemáticas, ¿no? Si ahora tenemos una vía para hacerlo, insisto, de manera más rápida y eficiente, pues no hay por qué no utilizarlas. Entonces, igual acá con este tipo de sistemas, lo que uno empieza a darse cuenta de las capacidades que tiene, en particular esto del ChatGPT, que hay muchos sistemas, pues, o muchas áreas de la inteligencia artificial, pero digamos, ese que se ha tornado sin duda más discutido recientemente, bueno, por su aparición también reciente y por las posibilidades que tiene de lo que ha dicho el doctor Luis Medina, que no sería plagio, y ahí sí estaría de acuerdo con él, porque sí me parece que el plagio siempre es, como bien decías, pues fusilarse el trabajo de alguien más, ¿no? Calcarlo tal cual, sea un libro, un artículo de una página de internet o el trabajo de un compañero, ¿no? Y bueno, quizá le podamos llamar fraude académico, ¿no? Es decir, el hecho de sí hacer pasar por un trabajo propio algo que uno no hizo, que por cierto tampoco es nuevo, ¿no? Tenemos que hay escuelas donde estudiantes, ¿no? Se rentan para hacer trabajos académicos a sus compañeros cobrando por ellos. Entonces, bueno, pues ahí es difícil también saber quién es el autor de un texto. Y ahora ya no hay que pagarle a una persona, porque además esto va a significar algo que puede implicar, sí, un peligro. Eh, Cuando se hace un fraude académico acudiendo al trabajo de alguien más, que no sea el plagio, sino pagándole para que le haga el trabajo a uno, pues está el hecho de poder buscar a quién y de tener que explícitamente pedirle que haga esto el consabido efecto de que esa persona acaba sabiendo que uno cometió un fraude, ¿no? En este caso del uso de ChatGPT sería algo mucho más personal. No hay que pedirle a nadie que haga el trabajo por uno, ni pagarle a nadie, como no sea pagar la plataforma que ya decía el doctor Luis Medina, el costo que tiene al mes este tipo de chat. Y bueno, eso puede, pues claro, ¿no? El que quede sin ser conocido por nadie, pues invitar más a este tipo de prácticas. Pero déjenme poner una analogía. Cuando se habla también de los deepfakes, este tipo de imágenes que también el doctor Larrondo nos presentaba al inicio, siempre, claro, cuando uno, y comentaban aquí en el chat justo que es una cosa tremenda el poder tener una desinformación basada en imágenes creadas de manera artificial, de cosas que nunca sucedieron y cosas que nunca se dijeron, pero que ahora podemos estarlas viendo porque han sido creadas por un sistema de inteligencia artificial. Lo primero que viene es la pregunta de si podemos encontrar maneras para poder distinguir cuándo es una grabación auténtica y cuándo es una producción de una inteligencia artificial. Y empieza a verse ya algún tipo de elementos que pueden ayudarnos a determinar este tipo de cosas, incluso cosas muy sencillas. Leí en algún momento, por ejemplo, que el pestañeo de las personas que están en este tipo de elaboraciones ficticias, ¿no? No es un pestañeo natural, sigue siendo un problema cómo hacer una programación para que puedan reproducir de manera muy fiel este tipo de datos que uno puede de alguna forma fijarse en ellos y ver que estamos ante algo que pueda significar una elaboración ficticia, ¿no? De un discurso, de algo así, ¿no? Igual podemos empezar a hacer con las cuestiones del trabajo académico, ¿no? Es decir, cómo empezamos a elaborar algunos indicios, alternativas para poder detectar este tipo de elementos, ¿no? Sabemos que hay, por ejemplo, software para captar o para descubrir plagios, ¿no? Son también software plataformas caras, ¿no? Que hay que estar pagando para meter un trabajo y ver si puede coincidir con otro trabajo que aparezca ya también en la red. Acá también tendríamos que buscar este tipo de alternativas, pero otra cuestión sería también lo que ya de alguna manera comenté que me gustaría resaltar y subrayar lo que dijo el doctor Luis Medina, el hecho de aprender a evaluar de manera distinta, ¿no? Es decir, si hasta ahora hemos evaluado con ensayos
y ahora existe el riesgo de que un ensayo sea producto de esto. Y bien como él mismo decía, ¿no? No hace falta que el alumno lo tome tal cual y lo pase al profesor, sino que lo pueda maquillar de alguna manera para darle la apariencia de que es un trabajo realizado efectivamente por el propio estudiante. Entonces sí se requeriría no solo cambiar la forma de evaluación, sino inclusive cambiar lo que estamos evaluando, ¿no? Se ha criticado muchísimo, ustedes lo saben, una educación memorística que se basa solamente en aprender datos y que ahora sería ridículo, ¿no? Seguir basando este tipo de evaluaciones en estos aspectos que, siendo importantes, no acaban siendo lo esencial de la labor educativa. No nos interesa que la labor se reduzca solamente a memorizar diferentes datos o cosas así. Justamente se hablaba ya hace ratito de pensamiento crítico y me parece que es algo que la inteligencia artificial todavía no resuelve de manera tan clara. Cómo aprender a pensar críticamente y cómo podemos tener algún tipo de elemento que podamos hacer con estudiantes capaz de poder tener estas capacidades de pensamiento crítico y mostrarlas incluso en una conversación, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes lo saben también, sobre todo aquí en la Facultad de Derecho, hablando de los compañeros de Derecho, hay una especie de prácticas desde algunos años donde los compañeros profesores de esa facultad ya no reciben trabajos en computadora, en impresora, solamente trabajos hechos a mano, ¿no? Con el argumento de que si un estudiante va a copiar o a buscar una información y solamente calcarla de alguna página de la red, pues que al menos le cueste trabajo, ¿no? El poder transcribirla, ¿no? De la pantalla al papel, y que al menos este tipo de ejercicio tendría que hacerlo de forma mínimamente consciente y por lo tanto algún elemento, ¿no? de aprendizaje va a quedar y no el simple copiar y pegar, ¿no? Que no implica mayor esfuerzo ni participación cognitiva del estudiante. Y bueno, me parece que es una exageración, pero a esos extremos se ha llegado, ¿no? Esto cada vez se hace más popular aquí, que la gente está entregando sus trabajos a la antigüita, ¿no? A mano, justamente para, al menos, insisto, no hacer el trabajo del fraude académico tan sencillo. Bueno, creo que tenemos, insisto, que pensar en formas de evaluación, no solo para evitar el fraude ni para desenmascarar cuando se pretenda realizar, sino más bien justamente para ver qué vale la pena realmente evaluar del proceso educativo, que también debemos replantearlo para ver qué queremos de este planteamiento educativo. Cuando se habla, por ejemplo, de las ventajas del uso de este tipo de herramientas, es como el caso que yo decía de las calculadoras, ¿no? Podemos ya no perder mucho tiempo en el cálculo de operaciones sencillas matemáticas o complejas y dedicarlo realmente a otro elemento de la enseñanza matemática que acaba siendo también incluso más importante que lo primero. Igual puede pasar acá, ¿no? Que no sé, la búsqueda de información, por ejemplo, se pueda realizar más fácilmente a través de este tipo de herramientas, pero la otra parte, que es el elemento reflexivo, crítico, analítico, ¿no? Pues eso no se puede realizar todavía por una plataforma de manera tan sencilla, y entonces, bueno, poder tener este tipo de educación que esté insistiendo en aspectos mucho más relevantes e importantes, ¿no? Que insisto, esta parte del elemento pues más crítico y también un elemento más creativo, ¿no? Que también se puede empezar a introducir en la forma en que hacemos la actividad académica en las universidades, en las escuelas básicas también, y por lo tanto que la forma en que evaluemos este tipo de formas, digamos, de educar, pues también sean diferentes a las habituales, que no sea el examen, que no sea el cuestionario, que eso sí, el cuestionario ya me parece que con este tipo de tecnologías queda pues ya difícilmente utilizable como una herramienta confiable de evaluación. Licenciado, le quedan 30 segundos. Muy bien, entonces, digamos, esta parte, insisto, de repensar estos elementos de enfocar el asunto educativo de mejor manera y hay que hacer una evaluación mucho más coherente con esto que estamos tratando de motivar en una educación distinta que no se reduzca a aquello que el ChatGPT puede resolver mejor. Gracias. Al contrario, gracias a usted, licenciado Mario Cortés. A continuación escucharemos la intervención del doctor Federico Alba Larrondo. Le reitero la pregunta, doctor Larrondo, ¿cuáles son los desafíos del uso de la inteligencia artificial para la docencia e investigación? Y su participación es hasta por 10 minutos. Adelante. Muchísimas gracias. Iba a centrarme en los desafíos dentro del sistema educativo, pero dijo algo recién el profesor Cortés que me obliga a mostrarles algo. Dijo que recién en las facultades de Derecho se les está pidiendo a los alumnos que directamente, si van a transcribir o presentar un escrito, lo hagan a la vieja usanza, escribiendo a mano. Bueno,
Miren ustedes este video. A ver, ahí se está viendo, ahí está. Este es un sistema Sí, lo vemos. 3D vinculado con ChatGPT, y entonces escribe la presentación como si se hubiese escrito a mano. Con lo cual, para nosotros, para los docentes, hoy, aún recurrir a las viejas herramientas que nosotros conocíamos para con ello tratar de encontrar respuestas, sigue siendo absolutamente difícil, sigue siendo absolutamente complejo, porque no nos da las respuestas que esperamos, porque a cada creación nuestra, la tecnología nos vuelve a sorprender. Por eso, centrándonos en los desafíos, hay algunos que son de corto o de impacto más cercano, y hay otros que a mí me preocupan, tal vez un poco más, y que son de mediano y largo. Bien decía el profesor Medina Gual acerca del problema de los datos que suministramos, el tema de la intimidad, el tema de la protección de la información que estamos suministrando cada vez que nosotros interactuamos con estos sistemas de lenguaje, porque bien lo dicen los términos y condiciones, todo lo que nosotros estamos prompteando, todo lo que nosotros ponemos como texto para generar la respuesta, en principio lo que estamos haciendo es cedérselo a OpenAI o a la empresa con la cual estemos interactuando, para que esos datos a su vez sean luego reutilizados para generar nuevas respuestas. Ahora, yo creo que los tres desafíos puntuales que empezamos a ver y que están concatenados uno con el otro, el primero es el que bien señalaban previamente, el de plagio. El segundo es el de las alucinaciones. Las alucinaciones es en realidad una forma que se utiliza y que nosotros hemos traducido como alucinaciones, pero en realidad es un juego de palabras en el inglés, que lo que intenta evidenciar son aquellas creaciones que hace la IA sin tener ningún respaldo en hechos de la realidad, es decir, la IA creando respuestas, creando situaciones, creando elementos fácticos. Por eso hablábamos antes, citando a Corbalán de Argentina, la idea de que en verdad lo que hacen es imitar el comportamiento o el lenguaje humano. Y el tercero es los riesgos del uso de herramientas por quienes todavía no tienen o no les hemos generado un pensamiento crítico. Si vamos al primer punto, que es el plagio en realidad para nosotros era claro que era el hecho de copiar y pegar el trabajo de un tercero, el de usar la elaboración de un tercero, o el de no citar la fuente, como bien se ha dicho previamente. Ahora, esa difusión hoy rompe los moldes tradicionales, porque para haber plagio tiene que haber una obra intelectual de otro ser humano que previamente creó esa estructura. Por eso es que todo es tan genial lo que decían hoy el profesor Medina Gual cuando dice, bueno, esto es lo bueno de la intersección entre las distintas ramas. Claro, desde el derecho, nosotros lo primero que intentamos analizar es, bueno, a ver cómo se ha regulado. ¿Y quién regula en estos tiempos? Y aquel que fija los términos y condiciones. Entonces, cuando uno va a ver los términos y condiciones, por ejemplo, de OpenAI, que es la herramienta hoy más utilizada, ChatGPT, 100 millones de personas están usándolo en este momento, en poco tiempo, lo que dice es que hay servicios de entrada y hay una devolución que es la salida que nos da el sistema de inteligencia artificial. La entrada la elaboramos nosotros, es decir, que hay una creatividad conjunta, porque nosotros le damos los parámetros, y esos parámetros que son el prompt nos genera el resultado, que es lo que nos va a entregar la inteligencia artificial. Tanto la entrada como la salida, es decir, esta tarea conjunta entre el humano y la máquina, es lo que nos da el contenido. El contenido es el resultado, pero es producto de esa interacción entre el docente, el investigador, el estudiante, con el sistema inteligente. Ahora bien, ¿qué dice OpenAI? OpenAI dice algo muy interesante. Dice, yo quiero aclarar que todos los derechos, títulos o intereses que yo pueda tener sobre la salida, se los cedo a aquel que está utilizando la herramienta. Por lo tanto, si es que tuviese algún derecho, cosa que en verdad la empresa no lo tiene porque no es una creación intelectual suya, no obstante, aun cuando tuviese algún tipo de derecho, se lo está cediendo a aquel que usa la herramienta. Por lo tanto, el que usa la herramienta es titular tanto del prompt
como del resultado. Por eso no podemos hablar de plagio, porque en definitiva los derechos sobre esa creación, entre comillas, es del usuario. Y no estamos copiando absolutamente nada. Estamos utilizando una herramienta que genera un contenido, y ese contenido es parte humano, parte de la IA. Algo similar a lo que dicen los premios Grammy, 20% por lo menos humano, podría ser el prompt, el resultado que nos genera la IA sería la salida. En conjunto tenemos el contenido, y el contenido sería propiedad de aquel que lo elabora. Bien. Ahora, el problema empieza a ser cuando yo le doy a través del prompt, que ustedes bien vieron en los encuentros anteriores, le doy las instrucciones, le digo qué es lo que estoy buscando, qué es lo que quiero, y el sistema alucina. ¿Pero por qué preocupa esto? Preocupa porque tiene impacto fuera, ya lo estamos viendo en el escenario profesional, donde, por ejemplo, un abogado en los Estados Unidos presentó una demanda donde el texto lo elaboró ChatGPT, en realidad lo hizo un colaborador, y cuando llega al juez, el juez lo analiza, mira los antecedentes jurisprudenciales que había citado, es decir, los fallos que había citado, eran todos inventados. Cuando le habían preguntado a ChatGPT, ChatGPT le dijo que sí, que existían esos antecedentes, que eran reales, y la verdad es que no, porque en realidad lo que intenta hacer estos sistemas es complacer a aquel que está utilizando el servicio, y por lo tanto, si no encuentra un elemento, lo crea, porque perdón, no es que no lo encuentra, sino que en realidad crea por probabilidad determinadas palabras, o determinados textos. Entonces, crea un escenario en el cual, en primer lugar, si el ser humano no tiene una visión crítica y cree en el sesgo informático, cree que o computacional, es decir, que la computadora es perfecta, que el sistema informático siempre va a ser perfecto, que no tiene errores, lo cual no es cierto, si parte de esa premisa, el impacto va a ser que el alumno, que el estudiante, que el tesista, cuando tome esos datos, crea que aquello que le están dando es fundamental. Por eso, o que es real. Por eso es fundamental lo que decía el profesor Medina Gual. No podemos de ninguna manera avanzar con estas herramientas sin generar previamente una conciencia crítica, una postura crítica sobre la herramienta que estamos utilizando. Ahora, el tercer elemento que a mí me preocupa y mucho es que esas alucinaciones lo que están generando son nuevos datos que no se correlacionan con la realidad. ¿Y qué es lo que podemos denominar hoy en esta nueva tendencia en la industria, que son los datos sintéticos? Hasta ahora, casi toda la inteligencia artificial fue entrenada con datos reales, con datos generados por humanos. Pero como la IA empieza a generar escenarios ficcionales, tiene estas alucinaciones, ese dato que no es corregido por el ser humano queda integrado dentro del sistema como si fuese una verdad y se convierte en un dato sintético. Este crecimiento exponencial de los datos sintéticos y esta idea de que la inteligencia artificial va a ser entrenada en los próximos años más con datos sintéticos que con datos humanos, justamente ¿para qué? Para poder de esa manera evitar la aplicación de las normas de protección de datos a los que se hacía referencia al inicio. El problema que empieza a generar es que aquel que no esté preparado, como pueden ser, por ejemplo, estudiantes que recién se están formando, que no tienen experiencia, que todavía están generando su pensamiento crítico, al no tener ese pensamiento crítico e ir a ciegas, pueden empezar a creer que todo lo que le dicen estos sistemas de inteligencia es verdad. Y si esos sistemas le dicen que es verdad, el siguiente paso es simplemente pensar en una reescripción de la historia. ¿Qué va a pasar cuando el alumno venga y le diga a un docente a la hora del examen, no, pero ese dato que le estoy diciendo yo es real? No, no es real. En realidad, Bolívar no era argentino. Sí, Bolívar era argentino, ¿pero por qué? Porque lo dijo ChatGPT. Y entonces la fuente de conocimiento, sin una validación previa, no puede de ninguna manera, o puede generar el riesgo de construcción de una realidad absolutamente ficcional. Entonces esto nos permite dos cosas: reescribir la historia, acceder a una verdad sesgada, porque en realidad no sabemos cuáles son los parámetros que se le dieron a ChatGPT o a cualquiera de los otros sistemas conversacionales o a los otros sistemas de lenguaje extenso. Por lo tanto, si yo quiero direccionar hacia una realidad, la puedo construir a partir de los parámetros. Y si no tengo del otro lado alguien que pueda entender qué es realidad y qué es ficción, ya no solamente puedo reescribir la historia, sino que puedo empezar a controlar a esos estudiantes
que los hechos no entienden o no conocen todavía cuáles son los riesgos. Gracias, doctor Federico Álvarez Larrondo, por su intervención. Vamos a pasar a la segunda ronda de esta dinámica y consiste en responder la pregunta siguiente. ¿Qué recomendaciones nos podrían compartir para el uso de la inteligencia artificial con integridad académica? Repito, ¿qué recomendaciones nos podrían compartir para el uso de la inteligencia artificial con integridad académica? Iniciamos con la participación del doctor Luis Medina Gual, hasta por 10 minutos. Adelante, doctor Luis Medina. Vale, no, pues de verdad muy interesante. Yo creo que hasta este momento el evento no me ha llevado mucho de reflexión, tanto de Mario Alberto como de Federico. La verdad es que sirve mucho este diálogo en nuestros cuadritos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, justo lo que les voy a platicar un poco, yo creo que de la parte de educación viene de diálogos que he tenido con colegas, ¿no? Y de ejemplos que he tenido con colegas, no con máquinas, ¿no? O no con ChatGPT. Hay un articulito que hace poco justo escribí, ¿no? Que no sé si ustedes vieron Star Trek, esta película, ¿no? Había una raza, ¿no? La raza vulcana, que era la raza de Spock, ¿no? El que tenía las orejitas así para arriba. Donde tú ibas al planeta Vulcano y veías ahí al joven Spock, que estaba siendo entrenado por una máquina, que evidentemente era inteligencia artificial. Si era más difícil, le subía la dificultad; si era más fácil, le bajaba la dificultad, ¿no? Se adaptaba a él. Hacía una educación verdaderamente personalizada, ¿no? Y pues parecería que nos acercamos a eso, ¿no? Inclusive se ha llegado a cuestionar si en la docencia nos podrá llegar a sustituir. Sin embargo, creo que hay una gran diferencia entre los vulcanos y los seres humanos, ¿no? Que es ese tema de lo social, ¿no? Nunca vamos a poder nosotros, digamos, como funcionar en ese sistema como de burbuja, ¿no? Porque también requerimos de la o el otro, o la otra, ¿no? Y ese yo creo que es un punto de partida interesante para discutir, ¿no? Y sobre todo este tema de la integridad académica, ¿no? Me gustaría partir justo de la definición etimológica de integridad, ¿no? Que viene de la palabra puro, no tocado, ¿no? A mí me gusta pensarlo justo en el tema transparente, ¿no? Y en ese sentido creo que es justo como he visto que las mejores prácticas de mis colegas han decantado en la transparencia de intencionalidad, de motivos, de prácticas con sus estudiantes. Sin duda, digo, creo que hay dos posturas muy claras, que puede ser prohibir o alentar el uso de estas tecnologías, pero más ahora estas posturas, digamos, como dicotómicas, blanco y negro, ¿no? En realidad, pues bueno, vivimos en un mundo de grises y creo que ChatGPT nos está enseñando que ahora está de morados, ¿no? Y en ese sentido, esta parte de la transparencia me parece que ha sido clave, ¿no? En el aterrizamiento, digamos, como del tema de la integridad académica. Prácticamente lo que he visto, ¿no? Como de buenas prácticas, es, uno, decir cuándo sí, cuándo vale la pena que el estudiante no utilice ChatGPT, ¿no? Y no partir de la premisa, ¿no? El estudiante va a copiar, el estudiante va a hacer trampa, ¿no? Al final, digo, así como el doctor Álvarez nos enseñó, ¿no? Van a poder generar, digamos, cualquier forma de hacer trampa si van a querer hacer trampa, ¿no? Eso nos pone, digamos, en el intrincado de volver a repensar que realmente lo que estamos enseñando tenga relevancia y pertinencia para nuestros estudiantes, ¿no? Digo, suena muy romántico, ¿no? Dicho eso, entonces, esta idea de decir cuándo sí y cuándo no, ¿no? Hay veces que el estudiante tiene que aprender, ¿no? A redactar, tiene que aprender a hacer. Y pues eso nos obligaría entonces a que esas actividades no deban ser realizadas, digamos, con este apoyo de herramientas. Entonces ahí, por ejemplo, sin duda el modelo de flipeo del salón es una de las cosas que nos ayuda a reflexionar, ¿no? Donde nos invita a que justo la parte catedrática, ¿no? Del seminario, de donde estemos nada más hable y hable y hable sin este diálogo, se quede de tarea, ¿no? Y más bien, si realmente necesitamos que el estudiante haga un producto que es como parte del aprendizaje, pues se tiene que llevar más bien al salón de clases para que se desarrolle in situ, ¿no? Con apoyo y diálogo también de parte del docente. En el caso de que sí se pueda utilizar, ¿no? Yo lo utilizo inclusive para tesis de maestría y de doctorado. Yo a los chavos les digo, úsenlo, ¿no? Úsenlo, pero digan cómo lo usaron, para qué lo usaron, ¿no? Y sobre todo, yo creo que compartan ese chat, esa cajita, para ver cómo dialogaron también con ese modelo. Al final, estos modelos funcionan como
espejo de circo, ¿no? Te distorsionan un poco como la realidad, pero sí te dan, digamos, como una mirada distinta de cómo tú ves y te permiten un poco de diálogo contigo mismo, si así lo quieres ver. Entonces, ahí la otra alternativa justo que es esto de sí se puede utilizar, ¿no? Yo creo que partir de la transparencia y decirle, así como otra fuente, también menciona el modelo que estás utilizando, ¿no? Así como mencionas que utilizaste SPSS, R, Python, ¿no? ¿Qué tipo de algoritmos? Lo mismo utiliza ChatGPT y sobre todo comparte, digamos, como esta, digamos, como ventanita a los diálogos que tuviste de interacción con ChatGPT o con cualquier otro modelo, ¿no? Y ahí yo sí les diría, ¿no? Que podríamos estar justo bajo esta idea de vamos a buscar y vamos a ver qué herramienta nos permite detectar si lo utilizaron o no lo utilizaron. Miren, hasta que las empresas no se pongan de acuerdo, y sobre todo la Unión Europea, ¿no? Porque ni Estados Unidos ni Latinoamérica parece que lo van a hacer. Cuando la Unión Europea empiece a legislar y a pedirles que pongan una cosa que se llama marca de agua, ¿no? Una marca de agua probabilística que te permita detectar patrones en las respuestas de los modelos, por más que existan, digamos, como softwares de detección, pues en realidad no vamos a poder nosotros plenamente tener confianza de decir si está utilizando estos modelos o no está utilizando estos modelos. Les dicho eso, pues yo partiría justo más bien como de la idea de la transparencia. Y fíjense algo muy interesante, que es la primera vez que existe el portafolio como herramienta, ¿no? Que el portafolio, ustedes saben, esta herramienta de evaluación que no es un dossier de apuntes, sino que tenemos que seleccionar evidencias y agregar este tema de reflexión y demás, ¿no? Que era una ventana al pensamiento del estudiante. Pues yo les diría que si les comparten ese diálogo que tienen con ChatGPT, con BART, con cualquiera de estos, de verdad es la primera vez que podemos ver, ahora sí que por adentro, ¿no? Esta suerte de ejercicio metacognitivo de qué están aprendiendo y qué no están aprendiendo los estudiantes, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus inquietudes. De verdad, pónganse literalmente a leer un diálogo o una conversación. Eso para mí ha sido muy rico cuando nos han compartido las y los estudiantes cómo dialogan, ¿no? Ahí uno se da cuenta de muchas cosas que les falta por aprender o que ya aprendieron, ¿no? Entonces, de verdad, el uso de esta herramienta también como en una tónica metacognitiva te habilita, digamos, a conocer el pensamiento de tus estudiantes, ¿no? Y pues bueno, todo esto justo me lleva a una primera reflexión que ha empezado a decantar un poco en la Ibero, bueno, no un poco, un mucho, ¿no? Que es la idea que más allá de normar de manera negativa, ¿no? El uso de ChatGPT, lo que estamos tratando de hacer es, por una parte, modelarlo, ¿no? Con los estudiantes, entrarle al quite, ¿no? Y trabajar y utilizar ChatGPT y equivocarnos juntas y juntos, ¿no? Y ver cuáles son los errores, en qué sí le va bien, en qué le va mal, ¿no? Es bien interesante cuando dicen, ay, fíjense cómo esto que está poniendo, pues está terriblemente mal, ¿no? Y hay que pedirle otro tipo de cosas, ¿no? Pero por otra parte, también, como les digo, este tema es transparentar el uso, ¿no? Y decir cuándo sí, cuándo no se puede utilizar, con qué fines, ¿no? Etcétera. No, digamos, como normar de manera negativa. Me parecería que esa tónica me ha gustado mucho de cómo se ha conducido un poco la iberoamericana y sin duda un tema ha sido estos grupos de docentes que de manera natural, ni siquiera por nuestras autoridades, sino de manera natural, nos hemos reunido una vez cada X tiempo para compartir cómo estudiantes, docentes, utilizamos este tipo de tecnologías. Y eso justo también me lleva a un caso, y con eso cierro, ¿no? Uno de los primeros casos que nos pasó de un estudiante que en evaluaciones no una evaluación sumativa, final, formal, así, sino en evaluaciones parciales, cuando les pedían una reflexión, ¿no? Utilizaba este tipo de modelos para generar la reflexión y entonces lo copiaba y lo pegaba. Y eso llevó justo a esa instancia universitaria, como la alumna reiteró el comportamiento del uso de ChatGPT, ¿no? Lo que hicieron fue tratar de reprobar al estudiante y suspenderle literalmente para que no pudiera tomar todas sus materias durante el siguiente, o sea, como 6 meses, ¿no? O sea, le implicaba literalmente reprobar todo el semestre. Entonces, las medidas que se toman eran totalmente desproporcionadas, digamos, a lo que había sucedido, ¿no? Y ahí justo en este modelaje que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Más bien lo que se negoció y lo que dialogamos fue más bien una tónica restaurativa, ¿no? De tratar de trabajar con el estudiante, yo voy a trabajar en primera mano con la estudiante, ¿no?
de cómo sí se puede utilizar ChatGPT, ¿no? Que vuelva a hacer la tarea, pero con un uso reflexivo de ChatGPT. No negarle que lo utilice, pero darle chance a que lo haga, pero ahora sí de manera reflexiva, ¿no? Modelarlo con ella, a que aprendamos juntos, ¿no? Porque aquí yo creo que tenemos que también ponernos ese sombrero que estamos aprendiendo de todo esto, como se ha reiterado por el licenciado Cortés 50 veces, ¿no? Estamos aprendiendo y nos estamos equivocando, ¿no? Entonces, solamente aprendiendo, equivocando y reflexionando, vamos a poder llegar, yo creo que a un mejor puerto, ¿no? Pues muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, doctor Luis Medina Gual. Continuamos con la intervención del licenciado Mario Alberto Cortés. Le reitero la pregunta, licenciado, ¿qué recomendaciones nos podría compartir para el uso de la inteligencia artificial con integridad académica? Tiene usted el uso de la voz hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Sí, gracias. Pues aquí es cierto lo que decía el doctor Medina, el aprender a ver en qué tipo de cosas sí es útil y en qué tipo de cosas se está ya llevando al extremo del fraude académico el uso de este tipo de herramientas. De lo que se ha dicho, sí, me parece algo importante subrayar que el propio chat, ¿no? Está al inicio, cuando uno abre la página, aparecen varias advertencias sobre capacidades, limitaciones que tiene este tipo de herramientas, y una de ellas, de las limitaciones, sí dice de manera textual: ocasionalmente puede generar información incorrecta. Y dice la siguiente advertencia: puede producir ocasionalmente instrucciones peligrosas o perjudiciales y contenidos tendenciosos. Y la última advertencia de limitaciones es conocimiento limitado del mundo y los acontecimientos después del 2021, ¿no? Como se decía, que ha sido alimentado más o menos hasta esta fecha. Pero aquí, digamos, la filosofía siempre ha sido maestra en este tipo de argumentos, donde dice, bueno, si yo no puedo distinguir con claridad, ¿no? Si me están engañando no es cierto tipo de fuente de información, pues más vale que la tome con muchísimas pinzas y tenga el escepticismo, ¿no? De no confiar en ella de manera es esencial, ¿no? Cuando uno recuerda los argumentos para desconfiar de la percepción, ¿no? Pues dice, bueno, si a veces la percepción me engaña y puedo querer estar viendo cosas que en realidad no es así, pues más vale, ¿no? Siempre tomarla con pinzas y desconfiar de entrada de esto que estamos viendo ahí. Igual pasa con este tipo de herramientas, ¿no? Es importante aprender a utilizarlas, pero también reconocer cuándo están dando información, digamos, confiable, que es un trabajo, insisto, complicado poder hacer esta distinción, y cuando estamos teniendo algún tipo de elemento que podemos desconfiar porque hay algún indicio que nos hace sospechar de ello, ¿no? Pero, por ejemplo, me parece que una herramienta o una tarea fundamental que puede hacer el ChatGPT es de ser un buen tutor virtual, ¿no? Yo hice algunas preguntas sobre cuestiones. Yo doy la materia de lógica desde hace mucho tiempo, que es una materia que en el ámbito de las humanidades, ustedes saben, siempre cuesta trabajo, ¿no? Y bueno, ¿no? Desde hacer una tabla de verdad, que puede ser algo trivial, a mucha gente de veras se le complica mucho. Y qué bueno sería que uno tuviera un profesor ahí pegadito para decirle, mira, pues es así y así, te voy a dar un ejemplo y aquí te equivocaste en esto y qué sé yo. Bueno, eso lo puede hacer el ChatGPT. Eso sí me parece que tiene vías para poder orientar a este tipo de dudas y irla resolviendo poco a poco. Y lo importante es que el alumno aprenda a preguntar, ¿no? Eso es algo también fundamental que en la educación siempre procuramos también. Siempre se ha dicho que filosofía importa más el aprender a preguntar que el aprender a contestar. Y uno se da cuenta que en realidad este arte de preguntar, pues no se aprende de la noche a la mañana, ni nace uno con el chip para desarrollarlo sin más ni más. Es un trabajo que requiere pues de tiempo, ¿no? Para tener este arte de preguntar. No es lo mismo decirle al ChatGPT, prepárame un ensayo sobre Kant, que sin duda lo podría hacer, a preguntarle de manera mucho más detallada, quiero un ensayo sobre la relevancia de Kant, de la bioética contemporánea, sobre todo en el aspecto de la autonomía, en un asunto que tiene que ver con la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese prompt, como se le llama ahora, pues sin duda da una indicación mucho más precisa de lo que queremos, pero esto es una cuestión de formación que también es importante que los estudiantes vayan desarrollando poco a poco, cómo preguntar, y sobre todo también que vayan viendo cómo cierto tipo de preguntas que uno puede hacer al ChatGPT, pues uno puede encontrar ahí que hay limitaciones muy claras, ¿no? Yo les platicaba que hice ese ejercicio el día de ayer, y yo le preguntaba al ChatGPT que me diera un ejemplo, bueno, que le pregunté cómo se hace una bomba yucateca, ¿no? Y su respuesta fue la siguiente: lamento decirte que no puedo ayudarte con esa solicitud. Como una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, estoy programada para seguir una serie de directrices éticas y legales y promover la seguridad y el bienestar de las personas. Hacer una bomba o proporcionar información sobre la fabricación de armas o explosivos va en contra de mis principios, ¿no? Y bueno,
no sabía que era una bomba yucateca, ¿no? Entonces, ahora lo curioso es que yo le pregunté, ¿sabes qué es una bomba yucateca? Y claramente y honestamente dice la ChatGPT, no tengo conocimiento de una bomba yucateca como un término o concepto específico. Si te refieres a algún tipo de bomba o dispositivo explosivo que tenga una asociación con la región de Yucatán, es importante destacar que no puedo proporcionar información ni apoyar en la fabricación o uso de armas o explosivos de ninguna forma, ¿no? Entonces, ahora lo interesante, yo dije, bueno, y podrá, si uno le informa al chat GPT que es una bomba yucateca, digamos, lo aprende rápidamente y puede ya dar una respuesta mucho más cercana a lo que uno está buscando. Y entonces fue lo que hice, ¿no? Le di la información de que es una bomba yucateca y le digo, una bomba yucateca es un dicho normalmente rimado de carácter festivo y pícaro utilizado en Yucatán. Se intercala muchas veces entre las notas de música que acompañan a las jaranas, denota el humor de quien las recita. Comúnmente las bombas son rimas a forma de piropo o halago, recitada a la pareja de baile en el momento en que la música se detiene. Y pues ahora sí lo entendió muy bien y me dio ejemplos de bombas yucatecas, ¿no? Entonces, claro, creadas por la propia maquinita. Entonces, pero no, digamos, puede, y es lo interesante, ¿no? Cómo uno interactúa con ella para encontrar ese tipo de límites y mostrar a estudiantes cómo, pues, sabiendo preguntar, uno puede ir viendo cuál es el alcance de este tipo de herramientas y cómo hay que utilizarlas con mucho cuidado, ¿no? Respecto a la pregunta ya concreta de cómo nos prevenimos contra este tipo de posibilidades, ¿no? Para evitar fraudes académicos y malas prácticas, yo diría que a veces nosotros mismos la estamos provocando, ¿no? Sobre todo por esta especie de escritura académica que acaba siendo una especie como de escritura, ahora sí, como diría Popper, sin sujeto cognoscente, ¿no? Es decir, ¿quién sabe quién le escribió? ¿Quién sabe dónde le escribió? ¿Quién sabe por qué le escribió? ¿Quién sabe para quién le escribió? Y el chat GPT responde de esta manera exactamente. Entonces, no sé, si uno lee, por ejemplo, a Montaigne, bueno, él dice, bueno, yo me sentía mal y pensé en esto, y entonces le hablé a mi cuate y le dije, oye, mira, o sea, una escritura mucho más motivada por una necesidad real y que va dirigida a una persona específica en un contexto muy particular. Y cuando un estudiante escribe de esa manera, le decimos, no, es que esto no puedes poner aquí porque es algo que, pues, que no va con la escritura académica, que debe ser mucho más objetiva, mucho más independiente del sujeto que le escribe. Entonces, empezar a poner este tipo de elementos muy contextuales, muy individuales, muy subjetivos, como que no checa, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo que yo no soy para nada conocedor de la estética, pero Poranga Somaga escribió un textito sobre la cercanía de la música y decía cómo, bueno, ahora tenemos posibilidades de acercarnos a la música como antes era impensable. Le decía que yo leí la biografía de Bach, ¿no? Que escribió Forkel, un casi contemporáneo de él, donde cita las variaciones Goldberg y que era una cosa maravillosa, ¿no? Yo traté de conseguir esa obra y pues en mi pueblo, aquí cercano a Morelia, yo creo que no pasaba ni en avión encima ese tipo de discos, así que duré años consiguiendo eso. Y yo lo citaba en el texto y me decía quien revisó el texto, pero es que este tipo de asuntos personales como que no van, como que no le resta seriedad al... Es decir, como que estamos en la idea de escribir como el chat GPT. Entonces, a veces en las propias demandas que tenemos de la escritura que hacemos de los estudiantes, estamos reproduciendo aquellos elementos que permiten este tipo de fraudes al no saber quién escribe, ni para qué escribe, ni cómo escribe. Entonces, yo pienso que volver a este tipo de escritura situada, como se le conoce, o conocimiento situado, como también esta autora Donna Haraway ya ha expuesto, ¿no? De que pues todo conocimiento es situado, viene de un contexto particular con un propósito específico y nos estamos engañando si queremos hacer una escritura neutra, ¿no? Subjetivizada, es descontextualizada, que pues, quién sabe quién escribió y cómo. Y este tipo, digamos, de estilos de escritura de alguna manera promueven. Y otra vez aprender con el ejemplo, como se dice, ¿no? Pero parece que en la actividad académica reproducimos muchas veces este tipo de prácticas, ¿no? Pues sí, de ir a las fuentes de alguien más, escribir un libro, y no decir de dónde rayos sacamos muchas cosas, ¿no? Parece como si hubieran salido del propio autor, cuando en realidad el propio autor de muchos libros hacen exactamente lo que nosotros probamos cuando un estudiante entrega un trabajo. Así que yo pienso que esas cosas sí deben ser repensadas. Fíjense cómo hasta ahora hemos hablado de cómo puede afectar el trabajo con estas tecnologías de los estudiantes. Y la pregunta es cómo está afectando el nuestro, ¿no? Cómo de alguna manera también nosotros podemos hacer un mal ejemplo de este tipo de cuestiones y exigir, insisto, formas de escritura que permiten mucho más este tipo pues sí, de prácticas fraudulentas, ¿no?
pues no estoy hasta aquí para continuar y que no me saquen la tarjeta amarilla. Gracias. Muchas gracias, licenciado Mario Alberto Cortés, por su intervención. Y bueno, ahora escucharemos la intervención del doctor Federico Álvarez Larrondo. Le reitero la pregunta, doctor Federico, ¿qué recomendaciones nos podría compartir para el uso de la inteligencia artificial con integridad académica? Su intervención es hasta por 10 minutos. Adelante, doctor. ¿Qué hacemos? ¿No? Algo decía recién el profesor Cortés, muy bien, esto de enseñar a preguntar. Enseñar a preguntar, incentivar esta nueva forma de interacción donde nuestros estudiantes pregunten y hagan preguntas que generen contenidos ricos. El problema que nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos, y por eso es que un poco dentro de esto de qué vamos a hacer, es también reconocer de dónde venimos. Yo no sé si pasará lo mismo en México, pero en la Argentina la carrera universitaria se ha convertido fundamentalmente en eso, en una carrera. Una carrera en la cual hay que llegar lo antes posible, hay que recibirse, no importa cómo, y por lo tanto todas estas herramientas, si coadyuvan a ese objetivo, bueno, bienvenida sea. Por eso es que el otro día leía una nota, un trabajo, ahora no recuerdo el autor y lamento no hacerlo porque me pareció muy interesante, que en los hechos hemos mercantilizado tanto hasta la educación misma, que importa más de dónde uno egresa que el contenido que lleva consigo. Y que muchas veces ir a una universidad determinada ya parece una credencial que nos permite o nos abre puertas, cuando en realidad lo que nosotros siempre fuimos a buscar a las universidades fue conocimiento, fue saber, fue construir ese aprendizaje. Por eso es que, en primer lugar, hay algo que me parece fantástico, que es que tenemos que recrear el amor por el saber. Tenemos que lograr volver a enamorar a los estudiantes. ¿Para qué? Para que las universidades sean un lugar donde generar conocimiento, generar riqueza intelectual, y que en realidad el estudiar no sea una carga, sino un disfrute, donde estudiar, donde aprender, donde mejorar, sea el objetivo diario de cada uno de los estudiantes. Por eso, para eso es fundamental motivar. Y aquí uno que es, en Argentina somos muy pasionales con el fútbol, uno lo que ve por lo general es que cuando un equipo de los llamados chicos juega con un equipo grande, ese día juegan mejor que nunca. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros encontramos dentro de, por ejemplo, nuestra cátedra, es empezar a desafiar a los alumnos. ¿Cómo puede ser que un sistema artificial pueda ser mejor que vos? ¿Cómo puede ser que un sistema artificial supere todas las capacidades humanas que vos tenés? Y por lo tanto, desde ahí, buscar la motivación, porque tienen ahora un rival identificado, que es un sistema que se dice inteligente y que parece que los va a superar. En segundo lugar, la idea de que el aula ya no es solamente de los seres humanos, sino que en el aula hay que sumar un nuevo integrante, y es ChatGPT. ChatGPT tiene que formar parte, o estos sistemas, lenguajes extensos tienen que formar parte de la estructura educativa y de nuestras aulas y de nuestros cursos. Si fuera de las aulas, en sus horas libres, generan música, generan videos, generan contenidos, donde el grueso es apoyado por la inteligencia artificial, ¿por qué puertas adentro de la universidad les vamos a seguir diciendo que no pueden acceder al mismo? ¿Por qué lo vamos a prohibir, como se plantea en algunos países? Si ustedes me dicen que es porque no cumple con ciertos parámetros que hoy entendemos como fundamentales, como es transparencia, acceso al contenido de la información, protección de datos, coincido. Pero si superamos eso, ¿por qué no tenerlo como una herramienta dentro de la estructura educativa, como bien proponía tanto el profesor Cortés como el profesor Medina Gual? Por eso, quiero contarles una experiencia. Nosotros, como bien señalaba el profesor Enoc Morán en la presentación, nosotros en la ciudad de Mar del Plata, para que nos ubiquen dónde estamos cerquita de Capital Federal, ahí a 400 kilómetros sobre el mar, con playas hermosas que pueden venir a visitar cuando quieran y serán bienvenidos. En realidad, nuestra universidad creó la primera cátedra obligatoria de Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho. Entonces, todos los abogados y las abogadas tienen que pasar por esta materia y entender el funcionamiento. ¿Qué hicimos este año? Bueno, este año lo que dijimos es que los trabajos de investigación que elaboraban sobre temáticas novedosas lo tenían que hacer a través de la conformación de grupos de investigación
en el cual iba a estar conformado por 3 humanos y ChatGPT. Es decir, eran 4, GPT-4, eran 4. Eran los 3 seres humanos y ChatGPT. ¿Para qué? Para que interactuaran con ChatGPT, para que aprendieran a preguntar, a resolver. Y en la tesis que terminaban, o la tesina, perdón, que terminaban realizando, luego la tenían que presentar públicamente ante sus compañeros. Con 2 objetivos, como cada uno estudiaba un tema distinto para que todos aprendiesen, pero por el otro lado para que contasen sus experiencias de la interacción con ChatGPT-4. Como bien decía el profesor Medina Gual, se les pidieron 2 cosas: que acompañasen tanto la tesina, como también que acompañaran todos los prompts que habían tenido, todas las interacciones, todo el contenido que habían generado junto con ChatGPT. ¿Por qué? Porque en realidad el resultado de esas interacciones no eran automáticamente transferidos a la tesis, sino que al contrario, eran utilizados para luego poder incorporar, es decir, utilizarlo en la misma para amplificar conocimientos, etc. Con todos esos elementos, lo cual nos exigió hacer una doble valoración, el trabajo y a su vez la interacción entre los alumnos, alumnas y ChatGPT-4 y cómo ChatGPT-4 se incorporaba, generó una presentación el día pasado 23 de junio, donde los alumnos hacían la presentación de su trabajo y los demás compañeros luego también interactuaban y preguntaban. Ahora, cuando terminó el mismo, le pedimos que hicieran y completasen una encuesta, y que nos dijesen a ver cuál había sido la experiencia vivida con ChatGPT-4, si les había resultado de utilidad, si no, si en realidad lo recomendaban. Voy a hacer sí un paréntesis de algo que me pareció muy interesante. Uno de los estudiantes eligió como tema, y él pidió hacerlo solo, y ahora vamos a ver por qué, eligió un tema que era inteligencia artificial y cine, y planteó en su primera parte de la investigación cómo el cine había tratado a la inteligencia artificial, y en la segunda, cómo la inteligencia artificial está tratando al cine hoy. La verdad, fabuloso. Pero, ¿qué fue lo que nos llamó la atención? Cuando le preguntamos por qué lo había hecho solo, y qué experiencia había tenido con GPT-4, dijo que para él no había sido un gran aporte, pero que sin embargo, sí le dio algo que no hubiera encontrado en ningún otro compañero, que era el debate experto. No hay ninguno de los estudiantes de la cursada que manejasen el nivel de conocimientos de cine que tenía este estudiante. Y por lo tanto, si iban a hacer un trabajo conjunto, lo iba a terminar haciendo él, porque el otro compañero o compañera no iba a tener el conocimiento para debatir al nivel que este joven tenía. Sin embargo, con GPT-4 estableció un debate entre ellos, ¿sí?, respecto de justamente los extremos que eran objeto de investigación, y para él fue absolutamente enriquecedor el debate. No lo que le aportó, porque no le pareció tanto, pero sí lo obligó a él a pensar ciertas situaciones que no tenía planteadas. En base a esto le hicimos una serie de preguntas que las propone OpenAI y que en realidad lo hicimos junto con el IALAB de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, con quien colaboramos y trabajamos en conjunto algunos temas. Y en este caso ellos nos enviaron cuál era la encuesta que estaban realizando como para tener cada vez más datos a nivel nacional. Y lo que le preguntamos a los alumnos era si consideraba que las respuestas que ChatGPT le estaba dando eran correctas en su mayoría. Y lo que encontraron era que en realidad eran parcialmente correctas. Ahora, es interesante porque para decir que es parcialmente correcta tengo que tener 2 elementos. O el estudiante, la estudiante, tenía conocimientos previos a la respuesta, que lo había hecho porque había estudiado el tema, o en realidad lo tuvo que hacer a posteriori, porque si no jamás podría haber hecho esta evaluación, con lo cual nos empezamos a acercar de a poco a ese objetivo que era el pensamiento crítico. La segunda lo encontró incompleta, el segundo guarismo, y después algunos plausibles y otros incorrectas. Ninguno lo consideró correcta, lo cual para nosotros es realmente algo valioso después de haber hecho una cursada donde explicamos el funcionamiento de la inteligencia artificial y por qué su falibilidad, y ninguno encontró respuestas incoherentes. La siguiente fue si en realidad lo consideró una herramienta útil, inútil o entorpecedora. Y la verdad es que a la mayoría, al 89%, le pareció una herramienta útil porque le permitió avanzar, establecer bases, etc. Y solamente a un alumno, al 11%
le pareció que no les era importante. ¿Por qué? Porque esos alumnos estaban analizando un tema de actualidad, y como bien dijo el profesor Cortés, y creo que también Medina Gual, el problema de ChatGPT 4 es que hace un corte al año 2021. Y entonces, un minuto, doctor. Bárbaro, la información que ellos tenían no les servía, es decir, el tema que estaban tratando era tan de actualidad que no les servía ChatGPT para que les diera respuestas o consejos. Las dos últimas, porque me parecen importantes. Dice que le preguntamos si consideraban que ChatGPT había sido para la resolución de casos una herramienta, y en realidad la mayoría respondió que era útil, es un buen asistente, lo entienden como un colaborador, no como un oráculo, y eso es fundamental. Entorpecedor fue para algunos porque en realidad le generaba datos viejos y entonces no le permitía resolver lo que estaban tratando en ese momento, y algún estudiante consideró, un grupo de estudiantes consideraron que era inútil. Pero por último, marque cuáles cree que serán las consecuencias, y esto sí nos preocupa. El 25% cree que la mayoría de los estudiantes lo va a usar para copiar y pegar. Pero por el otro lado hay algo positivo, que es que va a asistir a los estudiantes en su estudio. El 10% que les va a permitir a los estudiantes, a los docentes, acompañarlos, y esto es un poco lo que hablaba bien el profesor Cortés. Lo que sí ninguno dijo es que va a reemplazar a los docentes. Y por último, lo otro sí interesante es que es una herramienta para alfabetizar en el uso de la inteligencia artificial. Por eso, cuando les preguntábamos si confía plenamente, si una vez que la usa corrobora la veracidad o lo usa como guía para empezar a trabajar, por suerte el 100% dio una respuesta acorde con lo que nosotros proponíamos. No podemos confiar plenamente en ChatGPT, pero lo bueno es que lo aprendieron ellos, lo aprendieron interactuando, lo aprendieron probando y lo aprendieron fijándolo como condición de este resultado. Cierro con esto. La verdad es que la tecnología es un tsunami, es decir, indudablemente estas herramientas van a llegar. Cerrarnos no es una solución, incorporarlas de manera inteligente nos pueden ayudar a volver a enamorar y tener el mismo lenguaje con estudiantes que cada vez, son nativos digitales. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted por su intervención, doctor Federico Álvarez Larrondo. Vamos a la fase de conclusiones de esta mesa de análisis. Por lo tanto, le solicitamos la intervención al doctor Luis Medina Gual para que en un máximo de 5 minutos nos comparta sus conclusiones. Adelante, doctor Medina. Conclusiones, bueno, pues que estamos iniciando en esto, ¿no? Que nos falta mucho camino por recorrer y que seguramente la vamos a regar y regar y regar y regar. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que estar muy expectantes justo de qué es lo que se viene a continuación, ¿no? Sin duda, algo que puede, a algunos que son alentadores de esta tecnología, quizá yo estoy un poquito ahí, ¿no? Nos puede gustar y a otros nos puede apanicar, es el hecho de que estamos viendo literalmente la punta del iceberg, ¿no? O sea, y en serio, la punta del iceberg de lo que se viene, ¿no? Ya el doctor Álvarez ya mencionó cómo justo ya los Grammys se van a poder hacer también con intervención de inteligencia artificial. A futuro no dudaría que en 1 o 2 años de repente nos salga un Oscar donde la película ya haya sido creada casi íntegramente por una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que estamos frente a un punto que al menos no creo que sea detenible, ¿no? Ustedes se acuerdan que sacaron esta carta Elon Musk y otros, ¿no? Que decían hay que detener, ¿no? Y todos dijeron, claro que no, porque si no los otros van a seguir continuando, los otros llamándose China, ¿no? Entonces, esto no va a detenerse, ¿no? Tenemos que, más allá de separar la vida real de la universidad, tenemos que continuar tratando de juntarla, ¿no? Y yo creo que es partir mucho de este tema de la transparencia y de la reflexividad, ¿no? Yo les invitaría como tal a usarlo, ¿no? No sé cuántas personas de acá, de las y los académicos que estemos acá conectados, ya lo utilizamos, ¿no? Fíjense que me ha sorprendido a mí mucho, ¿no? Pero quien lo ha empezado a utilizar, yo creo que coincide con estas valoraciones que nos enseñaban en las últimas láminas, en particular el doctor Álvarez Larrea. De hecho, hicimos una investigación
la Dirección de Innovación Educativa, es una investigación de la Iberoamericana y salían cosas muy similares también, ¿no? En realidad, los más preocupados por el uso son los estudiantes más que los docentes, ¿no? Los docentes en su mayoría parece que ven una potencialidad muy, muy interesante, ¿no? Y pues también ahí mencionar en particular que el mejor punto yo creo que de encuentro que vamos a tener es este tema de compartir experiencias, ¿no? Que son estos foros, ¿no? Pero también en primera persona yo creo que va a ser interesante que estos foros también integren voces prácticas, ¿no? De docentes, de estudiantes. O sea, a mí yo creo que de los mejores aprendizajes que he tenido es cuando nos enseñaron como estudiantes de un doctorado, de otra maestría y una licenciatura, nos enseñaban cómo lo utilizaban, ¿no? Y se lo enseñaban a sus compañeros cómo utilizaban ChatGPT y todas estas herramientas. Los de diseño, ¿no? Los de diseño, los profesores y las profesoras de diseño y estudiantes, la verdad es que hacen un uso impresionante de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, verlo en primera persona, de verdad, asombra, yo creo que, y demuestra justo muchísimo. Y ello justo, yo creo que nos lleva, ¿no? A este tema nuevamente de la integridad académica, que es repensarla, ¿no? Ya desde el derecho ya nos dijeron un poco cómo esto del plagio deja de aplicar, digamos, con al menos cómo se piensa el plagio, digamos, como clásico, ¿no? También desde la filosofía, y al menos desde el pedagogo, también desde la pedagogía no me aplica mucho la idea de plagio, ¿no? Entonces, yo simplemente insistiría con la idea o el énfasis que de verdad piensen que o se lleven pensando, ¿no? Que esto nos va a invitar no, insisto, a un cambio metodológico, sino a un cambio de qué es lo que vale la pena enseñar a aprender. Y alguna vez en uno de estos paneles, ¿no? Me tocó escuchar a un académico que la verdad es que no recuerdo su nombre en este momento, que decía, en un futuro, en realidad, el abogado no va a competir contra ChatGPT, pero el abogado sí va a competir contra el abogado que utiliza ChatGPT, ¿no? O sea, de verdad es como si fuera una herramienta, ¿no? Un brazo que nos va a permitir hacer muchísimas cosas que antes, digamos, como nos costaban mucho tiempo, ¿no? Pero implica obviamente todo este tema de pensamiento crítico y demás. Entonces, como docentes, ¿no? Y utilizo esta frase que están poniendo en el chat, ¿no? Como docentes, de verdad, de verdad, de verdad, es una oportunidad de reinventarlos y demostrar también el valor que tenemos, la creatividad que tenemos y la pasión también por la docencia. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, doctor Luis Medina, igual por compartir con nosotros sus conclusiones. Escucharemos ahora la intervención del licenciado Mario Alberto Cortés. Tiene usted hasta 5 minutos para compartir conclusiones, licenciado Mario. Sí, gracias. Una de las preocupaciones que sin duda están siempre presentes cuando se habla de estos sistemas es cómo van a afectar la parte laboral en el futuro, qué tipo de actividades, profesiones van a ser pues desplazadas o al menos reducidas o obligadas a modificarse de manera sustancial con el uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Y claro, la docencia es una de ellas, que también se habla de cómo va afectando de lo que estamos haciendo aquí. Y aquí sí me gustaría, digamos, decir que si tememos que la actividad o la profesión de la docencia pueda ser sustituida con el ChatGPT, por ejemplo, es porque lo merecemos, ¿no? Porque de alguna forma estaríamos entonces siendo reducidos a ser una simple fuente de información para los estudiantes y no de formación, ¿no? Ni de despertar capacidades a través de un acompañamiento, digamos, más cercano, ¿no? A este tipo sí, de personas, ¿no? Que están justamente formándose en ella. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tomémoslo tan solo de una forma elemental a través del planteamiento que se hace en lo que se llama filosofía para niños, ¿no? Ahí se supone que se desarrollan 3 tipos de pensamiento: pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento creativo y pensamiento de cuidado, que es lo que da, digamos, origen a esto que podemos llamar el pensamiento ético, ¿no? Este pensamiento ético no se desarrolla a través de información nada más, ¿no? No es que como mucha gente piensa que si tenemos o estamos generando profesionistas con una baja
digamos, moralidad o con una ética muy cuestionable, a veces pensamos que si les damos un curso de ética en la universidad, esa va a ser la solución para que las cosas se resuelvan y entonces ya la gente sepa cómo debe comportarse, pero no es así, ¿no? No es una cuestión de aprender información y de leer algunos textos para que este tipo de pensamiento de cuidado, esta atención, esta consideración, esta empatía que podemos tener por las otras personas se pueda desarrollar así de forma pues, inmediata a través de solamente la información. Por lo tanto, a mí me parece que, bueno, ChatGPT está muy bien y todo, pero este tipo de capacidades que necesitamos despertar también a las y los estudiantes, este pensamiento creativo, este pensamiento cuidadoso, incluso el pensamiento crítico, en realidad no puede ser suplido por una herramienta como la que estamos analizando aquí, ¿no? Hay que aprender a utilizarla, es cierto, pero, insisto, si un profesor, si un docente se siente que puede ser sustituido, ¿no? Por este tipo de herramientas, entonces está haciendo su trabajo de manera muy deficiente porque no está atendiendo a aquello que el ChatGPT tampoco podría atender de ninguna manera. Y lo mismo con los estudiantes. Un estudiante se reduce a solamente acudir, ¿no? Ya vimos que la opinión que nos presentaban los estudiantes del doctor Álvarez iba por otro lado y qué bueno, eso es una señal de optimismo, de que los estudiantes son capaces por sí mismos de poder ver las limitaciones y las necesidades de análisis de lo que encuentran en esas plataformas. Pero si un estudiante, insisto, se deja ir solamente por aquello que le resuelve estas alternativas y se queda con ello, pues entonces también está de alguna manera destinado a que en el futuro pueda ser suplido por el propio ChatGPT, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de cómo va a ser la afectación en actividades profesionales y de manera personal por trabajos que se puedan sustituir por estas alternativas, insisto, pues entonces estaríamos en una especie de síntoma de que estamos haciendo una labor educativa pues muy parcial y que no atiende a aquello que nos parece importante que estas tecnologías no podrían, insisto, atender. El pensamiento ético, ¿no? El pensamiento empático, de tener consideración por los demás, eso va por otra vía, va por otro tipo de camino y no se puede recorrer de manera exclusiva con pura información. Así que esto hay que resaltarlo mucho, ¿no? Y esto a mí me preocupa mucho porque en nuestro país, por ejemplo, ustedes lo saben, hay una reforma educativa en la educación media superior donde se están prácticamente eliminando todas las materias de filosofía de este nivel. Se está supliendo por 3 materias que se llaman humanidades, que si ustedes han leído la propuesta que tiene la Secretaría de Educación a nivel federal, es una especie como de mezcla muy rara y muy inconexa entre elementos de literatura, mayormente de filosofía, pero así sin ningún tipo digamos, elaboración coherente y, digamos, buscando objetivos muy claros, y donde este tipo de capacidades, ¿no? De comprensión, de interpretación, de argumentación, ¿no? De considerar efectivamente, ¿no? La argumentación como una forma de interacción humana regulada, de una forma pues, para que sea productiva, para que rinda frutos, pues está desapareciendo. Entonces, por un lado estamos diciendo, ¿no? Que se requiere tener esta capacidad de pensamiento crítico para que esas tecnologías no nos ganen y poderlas mantener a la raya, cuestionándolas, analizándolas, pero por otro lado parece que estas actividades o estos ámbitos donde la formación básica se podían despertar en un curso donde intencionadamente iba dirigido a eso, pues están desapareciendo. Así que si combinamos ambas cosas, pues sí es preocupante lo que puede venirse, porque podemos estar generando estudiantes pues poco críticos, ¿no? Poco dados al cuestionamiento, al análisis, al debate, y cuando combinado con este tipo de alternativas que pueden hipnotizarlos, pues entonces sí generar una situación que nos puede llevar a cuestiones que no estamos todavía visualizando, pero que seguramente serán muy complicadas de atender, ¿no? Yo hasta aquí dejaré mi participación. Muchas gracias. Gracias, licenciado Mario Alberto Cortés. Continuamos con la intervención del doctor Federico Álvarez Larrondo. Tiene usted su intervención para compartir sus conclusiones, doctor Larrondo, hasta por 5 minutos. En primer lugar, destacar la importancia de este tipo de encuentros. La verdad que, como bien lo decía el profesor Medina Gual, como también lo dijo el profesor Cortés, la interdisciplina es fundamental para analizar este tipo de escenarios. Tenemos que retroalimentarnos, tenemos que hablar con docentes, sobre todo de las áreas técnicas, para que también entiendan la mirada humanista, para que sean más sensibles a la hora de elaborar estos sistemas, de interpretar estos sistemas. En segundo lugar, creo que todos hemos coincidido, hay un eje fundamental, y es que todos los que estamos aquí tenemos que
coadyuvar a que nuestros alumnos y alumnas empiecen a tener claramente pensamiento crítico. Pensamiento crítico ante el uso de estas herramientas. Entender que las mismas son muy provechosas, pero también, como bien decía el profesor Cortés, son muy peligrosas, y que su uso puede generar daño. Por lo tanto, ahí estamos nosotros. Por eso es que vuelvo a insistir en algo que planteaba hoy. Creo que nuestro rol hoy es volver a enamorar, volver a privilegiar el rol humano ante el avance de la tecnología, usarlo eso como un motivador para nuestros jóvenes y nuestras estudiantes, apreciar la importancia del conocimiento ante escenarios que van a ser cada vez más complejos, y por eso es que tenemos que acompañarlos en el uso de estas herramientas. Tenemos que, en lugar de dejarlos que ellos solos caminen y que se escondan y que lo oculten a los docentes, al contrario, tenemos que decirle, tráigannoslo, trabajémoslo juntos, como decía el profesor Medina Gual, busquemos a ver los errores, en qué nos equivocamos y veamos cómo esto lo transformamos en algo positivo para mejorar este proceso de adquisición del conocimiento. Y dos cosas que me cierro y que me parecen fundamental. Entender que si nosotros no controlamos la aparición de esos datos sintéticos, esos datos que genera la IA, que hoy llamamos alucinaciones, pero que construye realidades que no existieron, son absolutamente peligrosas para los procesos ya no solamente formativos, sino hasta democráticos. Entonces, nosotros tenemos que estar al lado de los estudiantes para que ellos entiendan el riesgo de aceptar como cierto cosas que no lo son. Y para eso, obviamente, tenemos un doble esfuerzo y una doble tarea. Porque si no, vamos a estar muy cerca de ese escenario distópico de 1984, cuando la historia se reescribía hacia el pasado según las conveniencias del día. Entonces digo, hoy estamos cerca de esos escenarios distópicos, y por eso creo que el sistema educativo tiene un rol fundamental. Acompañar, y me quedo con algo que dijo el profesor Cortés, enseñar a los alumnos a preguntar. Eso es fundamental, porque como yo haga las preguntas a estos sistemas, de ello va a depender la calidad de las respuestas. Para eso es importante hasta preguntarle al mismo sistema cómo recomienda hacerles las preguntas para que el sistema nos diga de qué manera optimizar esas respuestas. Nada más, muchísimas gracias, la verdad ha sido un placer y me voy absolutamente enriquecido de la interacción con dos grandes genios como el profesor Medina Gual y el profesor Cortés. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, doctor Federico Alvarado. A continuación, de conformidad con la dinámica pactada con nuestros panelistas y socializada con la audiencia, vamos a compartir algunas conclusiones de esta mesa. Primero, en cuanto a los desafíos, las alucinaciones que refieren, no es tanto el problema del plagio, sino que está generando resultados sintéticos, este dato que no es corregido por el humano, pero que queda dentro del sistema. El costo asociado con el uso de las tecnologías, lo cual puede generar o aplicar brechas entre quienes tienen acceso o no, el sesgo entre cuáles son los filtros éticos y cognitivos que se emplean, la privacidad, la inteligencia artificial se queda con toda la información que se introduce, la propia deshonestidad en la cual la necesidad de tomar nuevas decisiones sobre qué vale la pena enseñar y aprender, porque solo elevar la complejidad de la tarea ya no resulta suficiente. En cuanto a las recomendaciones, enseñar a los estudiantes a saber preguntar, el aprendizaje colegiado entre profesores con sus pares, la transparencia que implica asentar con claridad qué sí y qué no es válido hacer con la herramienta de inteligencia artificial, y por supuesto proponer tareas que involucren más al sujeto cognoscente, el saber situado, contextualizado, la manera incluso de trabajar que hemos fomentado. También podemos compartir algunas conclusiones en torno a las recomendaciones que nos comparten a su vez nuestros panelistas. Las posturas dicotómicas referían entre blanco y negro, pues ahora vivimos en un mundo de grises. Partir de la transparencia, también señalar por qué no el modelo que se está usando, compartir incluso la ventana de diálogos con el propio ChatGPT, por ejemplo, aprender a ver en qué tipo de cosas sí es útil este tipo de herramientas. La filosofía dice, si no puedo distinguir con claridad, pues más vale que lo tome o que tome con cierto escepticismo ese tipo de tecnologías.
Una tarea fundamental, por ejemplo, del ChatGPT es ser un buen tutor virtual y evidentemente aprender con el ejemplo. También nos compartieron entre las recomendaciones enseñar a preguntar en esta nueva interacción y se insistió respecto a la importancia de recrear el amor por el saber. Se dijo que la universidad no solo es un espacio para generar riqueza intelectual, sino donde estudiar sea un disfrute y no una carga. Por lo tanto, resulta fundamental motivar. El aula ya no solamente es de los seres humanos, sino también hay que sumar un nuevo integrante, que son los sistemas de lenguaje extenso. También es importante estar conscientes que apenas estamos iniciando con esto, pero que evidentemente podremos y seguramente nos equivocaremos. Tenemos, no obstante que más allá de separar la vida real de la universidad, pues tenemos que buscar mecanismos que permitan seguir juntándola. Finalmente, fomentar el pensamiento creativo, crítico y cuidadoso, el cual evidentemente no puede ser suplido por la herramienta en estudio, por lo tanto se recomienda ampliamente sí usarla. La última de las recomendaciones es entender que si no controlamos la aparición de los datos sintéticos, que son absolutamente peligrosos para los procesos no solamente formativos, sino democráticos, pero que eso también va a implicar que debemos de estar de lado para que los estudiantes entiendan dicho riesgo. El sistema educativo, se dijo finalmente, tiene un rol fundamental, el cual es enseñar a los alumnos a preguntar. Evidentemente, estas son algunas de las conclusiones de esta mesa de análisis. Por supuesto que la mejor conclusión la tendrán todas y todos ustedes que han visualizado en tiempo real este panel y que quedará albergado en el canal de YouTube de nuestra institución para futuras reproducciones. Agradecemos a las más de 180 personas que a través del YouTube y de esta plataforma Zoom visualizaron, insisto, en tiempo real estas intervenciones y confiamos que servirá como mecanismos para coadyuvar a la reflexión de la importancia del uso de este tipo de herramientas. Esta mesa de análisis tuvo como finalidad aportar tres perspectivas diversas, pero afortunadamente convergentes. La perspectiva del derecho, la perspectiva de la pedagogía y, por supuesto, la perspectiva de la filosofía. Agradecemos a todas y a todos ustedes que hayan visualizado esta transmisión, pero también agradecemos al doctor Federico Álvarez Larrondo, al doctor Luis Medina Gual y al licenciado Mario Cortés Rodríguez por haber participado con nosotros, se hubiera aceptado la invitación de la Universidad de Colima para participar en esta mesa de análisis. Les compartimos que cada uno de nuestros panelistas recibirá una constancia de participación firmada por la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González. Solamente por cuestión de tiempo me permito mostrar la del licenciado Mario Alberto Cortés, que dice a la letra: la Universidad de Colima, Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, otorga la presente constancia a Mario Alberto Cortés Rodríguez por impartir la mesa de diálogo análisis sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial y sus implicaciones para la integridad académica como parte de las jornadas académicas 2023, el 5 de julio de 2023, con duración de 2 horas y valor curricular. Atentamente, Estudia, Lucha, Trabaja, Colima, México, julio de 2023. Doctora en Arquitectura, Marta Eugenia Chávez González, Directora General de Desarrollo de Personal Académico. Es similar a la constancia que recibirá tanto el doctor Medina Gual como el doctor Federico Álvarez Larrondo, a quienes se las haremos llegar a través de sus cuentas de correo electrónico que nos han proporcionado. Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestros panelistas, el doctor Federico Álvarez Larrondo, el doctor Luis Medina Gual y al licenciado Mario Alberto Cortés. Así, por supuesto, agradecemos la atención brindada a quienes compartieron este espacio virtual con nosotros y les reiteramos que este evento quedará albergado en las redes sociales de la Universidad de Colima para futuras consultas. Sin más que decir, agradecemos este espacio a la Universidad de Colima y sobre todo a todas y a todos ustedes que estuvieron presentes. Que tengan una excelente jornada. Hasta pronto.